El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Después de repartir los panes a la multitud, mandó Jesús a los discípulos que se embarcaran y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después que despidió a la gente, subió a la montaña, a un sitio apartado para orar. Cuando anocheció, estaba él solo allí. La barca ya se había alejado mucho de la tierra y las olas se sacudían violentamente, pues el viento era contrario. A la madrugada se les presentó Jesús caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron pensando que era un fantasma y del miedo gritaron. Pero Jesús les habló enseguida: calma, soy yo, no tengan miedo. Pedro entonces le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro se bajó de la barca y fue caminando sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le dio miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Jesús extendió inmediatamente la mano, lo sostuvo y le dijo: desconfiado, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento. Los que estaban en la barca se postraron delante de él diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Damos un fuerte aplauso a esta palabra del Señor que hemos proclamado en esta asamblea. El día de hoy nosotros hemos hecho un recorrido, sobre todo en esta semana, para hoy llegar a la luz del Espíritu Santo a hablar de la fe. Es decir, durante toda la semana hemos nosotros hablado de la fe. Y el texto, que es muy parecido especialmente nosotros, lo leíamos también el día martes. El martes nosotros leíamos en la fiesta de San Juan María Vianney el texto de San Mateo 15, precisamente hablando también de algo interesante en relación a lo que estamos nosotros en este día meditando y comentando también. Y no solamente el martes, sino también, por ejemplo, el miércoles también nosotros hablábamos de qué manera el Señor prácticamente se fue por todos los lugares y una persona empezó a gritarle: ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Y hoy leemos nosotros una vez más el texto de Mateo, capítulo 14, del 22 al 33, lo cual quiere decir que durante toda la semana nosotros hemos leído estos textos de San Mateo y por eso es hermoso que el día de hoy nos hable de este discipulado. Y miren ustedes que hay como varios hechos importantísimos para que lo tengamos en cuenta. Primero, dice el texto que después de repartir los panes a la multitud, Jesús les dice a los discípulos que se embarquen y se adelantaron a la otra orilla, mientras que él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió a la montaña a orar. Tenemos entonces una primera invitación de Jesús, y es la invitación a orar. Yo creo que Jesús se ha retirado durante varios momentos a orar. Se retiró, por ejemplo, en el momento que se enteró de que había muerto Juan el Bautista. Y se enteró, y cuando se enteró de esta situación, se retiró un momento a solas. Hoy nos dice que se retira a la montaña a orar. Esos momentos de silencio, o esos momentos de encuentro con Dios, o esos momentos de profunda oración, pues todos nosotros tenemos que tenerlos en cuenta, porque en el momento que nosotros tengamos que tomar decisiones, siempre tendremos que orar y siempre tendremos que preguntarle al Señor si es lo que Él quiere para nosotros. Por eso es muy importante el silencio, por eso es muy importante la oración, por eso es muy importante la Eucaristía en nuestra vida. Y más alimentarnos de la Eucaristía, porque en este sentido estamos nosotros todos los domingos celebrando la Eucaristía para encontrarnos con el Señor,
para subir a la montaña, pero también para bajar de la montaña. Y eso es lo que nosotros hacemos a diario, cada vez que nos encontramos con el Señor. Pero nos dice que viene otro elemento muy importante en esta escena, y es que cuando anocheció estaba él solo allí, y la barca se alejó. Miremos muy bien este elemento interesante. Al anochecer, ¿dónde ocurren los acontecimientos? Nos dice hoy al anochecer. Él y sus discípulos se separaron. Diríamos nosotros, es importante también tener un momento a solas o un momento también para reconocer en ese sentido que todos nosotros necesitamos un espacio, diríamos nosotros hoy en día, ¿no? Claro está. Pero algo interesante es que la barca se había alejado. La barca se alejó. Muy importante el signo de la barca, porque la barca representa la comunidad, la barca representa la iglesia. La barca representa no solamente la iglesia, sino que también nos representa a todos nosotros. Y todos nosotros estamos en la misma barca. Tal vez las palabras del Papa Francisco para orar sobre el fin de la pandemia nos decía que todos nosotros teníamos que sintonizarnos a la luz del Espíritu Santo, porque sabíamos que podrían haber situaciones difíciles. Y eso es lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos empiezan a experimentar una serie de acontecimientos de la naturaleza. ¿Qué empiezan a experimentar ellos? Que las olas los sacudían violentamente, las olas golpeaban la barca, y además de eso dice que el viento era contrario. Todos sabemos que los aviones despegan con viento contrario. Para que puedan despegar, despegan con viento contrario. Y así pasa en nuestra vida. Aunque tengamos que atravesar por vientos contrarios, pues sabemos que esos vientos contrarios, sabemos que esas olas, sabemos que esos problemas, pues nos van a nosotros como que formando, o nos van a nosotros como que enseñando, o vamos nosotros sacando un aprendizaje de todo ese tiempo, del tiempo que hemos vivido, pues seguramente en sus casas, seguramente orando, seguramente con noticias de toda índole, noticias buenas, noticias no tan buenas, noticias donde muchas personas han perdido a un ser querido. Pues todo eso hace parte de esas olas y de esos problemas que tenemos que afrontar como iglesia, que tenemos que afrontar como familia y que tenemos que afrontar también nosotros como discípulos de Jesús. Y no siempre la tarea es fácil y no siempre vamos a tener todo a favor. Y cuando hay cosas en contra es cuando realmente nosotros empezamos a darnos cuenta que vale la pena vivir, que vale la pena tener ese gusto por la vida. Porque entre más viento contrario, entre más olas y entre más problemas nosotros nos formamos como discípulos de Jesús, o nosotros nos formamos como aquellos verdaderos seres humanos que tenemos que saber, sobre todo, lidiar con dificultades, lidiar con enfermedades, lidiar con el COVID-19, lidiar con muchas situaciones que pueden pasar. Por eso la primera lectura justamente nos decía que ese encuentro con el Señor se da en la verdadera calma, en la calma del corazón, en la paz de tu corazón. Tú te puedes encontrar con el Señor, pero no todo va a ser calma. También vamos a tener olas y vamos a tener también vientos y vamos a tener también problemas y todo lo que significa los vientos y el mar para un contexto judío y para los judíos. Recuerden ustedes que el mar, es el signo del mal, y por eso todo lo que venía del mar era como misterioso, porque es un signo del mal. Y entonces podríamos nosotros interpretar en un primer momento que el mal está representado en las olas, que el mal está representado también en los vientos contrarios, porque es un misterio. Es un misterio que en la vida nosotros tengamos que enfrentar muchas situaciones difíciles, y ahí está el misterio de la vida. Pero no todo termina ahí, pues dice que a la madrugada, lo cual quiere decir que ellos estuvieron desde el anochecer hasta la madrugada en el mar y estuvieron en la barca. Y entonces dice que a la madrugada, como que nos va mostrando algo interesante el texto de hoy, porque nos dice que a la madrugada se les presenta a Jesús caminando sobre el lago. Miren ustedes algo interesante, Jesús camina sobre el lago, pero los discípulos no entendieron eso.
Dice que al verlo caminar sobre el lago, se asustaron, pensando que era un fantasma y empezaron a gritar lleno de miedo. Eso es lo que pasa cuando nosotros en medio de las crisis nos dejamos llevar por el temor. En medio de las dificultades nos dejamos llevar por la situación. Los discípulos dicen que estaban llenos de miedo y cuando vieron, o lo que ellos dijeron que vieron, seguramente vieron lo primero que observaron fue un fantasma, o lo primero que ellos alcanzaron a vislumbrar fue un fantasma, y por eso empezaron a gritar. Yo creo que todos nosotros, si se presentara aquí una persona o algo diferente, pues todos empezaríamos a gritar. ¿Por qué? Porque es una reacción propia de todos los seres humanos ante lo misterioso, ante lo que nosotros también no conocemos o no reconocemos, o de pronto también como los discípulos nos asustamos y nos llenamos de miedo. Pero viene la respuesta de Jesús y Jesús les dice: calma, soy yo, no tengan miedo. Yo creo que viene esa respuesta de Jesús. Jesús les dice calma. Miren ustedes algo interesante. Jesús calma nuestra vida. Jesús nos calma a nosotros en lo más profundo del corazón. Y yo creo que hoy esa palabra viene como anillo al dedo a todos nosotros, porque ante estas situaciones difíciles que atravesamos, pues a nosotros también el Señor nos dice calma, no tengan miedo. Y nosotros no tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie, ni a la enfermedad, ni a la muerte, ni al COVID, ni a las pandemias, ni a las crisis, ni a los terremotos, a nada. Por eso el Señor hoy nos dice calma, no tengan miedo. Nosotros somos los discípulos asustados, nosotros somos los discípulos gritando por el temor, gritando porque de pronto nos pensamos nosotros que nos vamos a hundir, y desde los discípulos y desde lo que ellos creen ver un fantasma, pero no lo es. Es Jesucristo que camina sobre el agua. Y ya lo decía el texto al principio, es el Señor que está caminando sobre el agua. Es el Señor que los despidió para que se fueran en el barco. Es el Señor que prácticamente los despide, pero es el Señor que siempre está ahí. Es decir, el Señor sabe que ellos tienen miedo. El Señor conoce el corazón temeroso de nosotros, y mucho más el de Pedro. Pedro dice que le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua. Miren ustedes que tiene como que dos partes esta afirmación. La primera parte: Señor, si eres tú, el Kyrios, el Señor. Cuando nosotros reconocemos al Señor, lo reconocemos porque lo vemos, lo reconocemos porque nos encontramos con Él domingo a domingo. Lo reconocemos porque eres el Señor de nuestra vida y tiene que partir de una experiencia de fe. Si nosotros nos hemos encontrado con el Señor, pues lo vamos a reconocer. Si nosotros tenemos una experiencia con el Señor, lo vamos a reconocer a Él. Y entonces Pedro lo reconoce. Primera parte, Pedro reconoce y dice: Señor, pero como en forma exclamativa: Señor, si eres tú, si realmente eres tú. Podríamos decir que es una reacción, algunos dirían infantil, otros dirían que seguramente está como retando al Señor, otros dirían que seguramente Pedro responde del corazón, porque responde inclusive hasta sin pensar lo que está afirmando. Y le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Miren ustedes la primera afirmación: Señor, si eres tú, si realmente eres tú, mándame ir a ti. Es el encuentro con el Señor. Mándame ir a ti. La primera parte es la primera parte del discipulado. El discípulo que va detrás del Señor. Nosotros seguimos a Jesús. Nosotros no seguimos una doctrina. El Señor es la doctrina. El Señor es la ley. El Señor es y está vivo. No seguimos seguramente un libro del pasado. Seguimos esa palabra de Dios que se actualiza a diario. Por eso es el Señor. Si eres tú, mándame ir a ti.
nosotros deberíamos decirle al Señor todos los días de nuestra vida: Señor, si eres tú, yo quiero seguirte. Si eres tú, mándame ir a ti, porque tengo dificultades, porque tengo problemas, pero tú conoces mi corazón. Y el Señor conoce el corazón impulsivo de Pedro. Y el Señor lo reconoce quién es el que le está diciendo. Y por eso, en la segunda parte, es como el sentido del milagro. Y le dice: mándame caminando sobre el agua. Es la segunda parte. La segunda parte, pues seguramente todos nosotros diríamos: pues es fácil porque es el Señor. Pero es un milagro. Es decir, pide un milagro. Y entonces, ustedes no han visto que cuando hay milagros, como que viene la crisis. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Dice: Jesús le respondió: ven. Es el encuentro. Todos nosotros nos encontramos con el Señor. Todos nosotros vamos hacia el Señor en nuestra vida de fe. Y por eso le dice: ven. Pedro se baja de la barca y fue caminando sobre el agua hacia Jesús. Y entonces es muy fácil, diríamos nosotros, la respuesta de Jesús: ven. Y además es muy fácil caminar sobre el agua para nosotros, pero ya ese es un hecho de milagro. Es decir, para el Señor no hay nada imposible. Y entonces tenemos nosotros que Pedro empieza a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero se llena de miedo. O en el milagro le da la profunda crisis. Si nosotros observamos, los milagros a veces no convierten. O los milagros a veces nos ponen más en cuestionamiento con el Señor, como le pasó a Simón Pedro. Simón Pedro seguramente tenía su mirada en el Señor. Y Simón Pedro seguramente se dejó llevar por el viento, se dejó llevar por la situación en que estaba. Y entonces, ¿qué hace? Pues desvía su mirada del Maestro, desvía su mirada en Jesús. Y eso nos pasa a nosotros y nos puede pasar. Cuando desviamos nosotros nuestra mirada de Jesús, cuando desviamos nosotros, empezamos a sentir miedo, empezamos a sentir pavor y nos da miedo. En este caso, Simón Pedro le dio miedo. En medio del milagro que le había pedido al Señor, el Señor se lo concede y en medio de ese milagro empieza ¿qué? Empieza a hundirse. Algo interesante, en medio de las crisis y cuando aún así nos estamos hundiendo, ¿qué le grita el Señor? Señor, sálvame. Miren ustedes que le dice otra vez el Kyrios. Primero le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. El Señor le hizo caso, le dice: ven. Y entonces viene la segunda parte del milagro. Y en medio del milagro, otra gran crisis que le da a Simón Pedro. Y se empieza a hundir. Es la crisis de la fe. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por la crisis de la fe. Creer en Jesús cuesta. Y aún en medio del milagro, y aún en medio de los signos maravillosos que el Señor ha hecho con nosotros, al preservarnos la vida, al protegernos, al cuidarnos, a darnos el pan de cada día, aún en medio de todos los signos que nosotros vemos y que nosotros tenemos, aún así en medio de esos signos de milagro nos hundimos. Y entonces viene esa gran crisis de fe, diríamos nosotros, de Simón Pedro. Desvía su mirada y desvía el propósito, desvía su objetivo, desvía su meta y empieza a tener miedo y se empieza a hundir. Y le dice por segunda vez, después de haberle dicho: Señor, si eres tú, le dice por segunda vez: Señor, sálvame, que me hundo. Y el Señor, aún así, conociendo el corazón de Simón Pedro que duda, el Señor le tiende la mano y lo agarra. Ese verbo es bien interesante porque dice: Jesús extendió inmediatamente la mano, lo sostuvo y le dijo desconfiado: ¿por qué dudaste? Viene esa respuesta de Jesús. Y yo creo que nos dice a todos nosotros lo mismo. Dice, Jesús extiende la mano, y mire usted algo interesante. No solamente se la extiende a Simón Pedro, claro, el texto lo dice, es textual, pero no solamente le extiende a Simón Pedro, la extiende a la iglesia, la extiende a cada uno de nosotros. Nunca hemos estado solos, siempre hemos estado con Él rescatándonos. La extiende para levantarnos, la extiende para decirnos desconfiados.
¿Por qué somos desconfiados? Porque muchas veces nosotros dudamos, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por otras situaciones o por otras desconfianzas o por otros dioses, o también nos dejamos llevar por otras situaciones, en este caso, por ejemplo, cuando tenemos terceras voces o tenemos otras voces como lo noticiero, tenemos otras voces que nos entran en pánico, en pavor, en los muertos, en los números, en las estadísticas, y nosotros no podemos dejarnos llenar de miedo, porque nosotros estamos con el Rey, porque nosotros estamos con el Señor, y el Señor hoy nos dice a todos nosotros desconfiados, ¿por qué dudaste? Y inmediatamente el Señor dice que lo agarró, lo sostuvo. Cuando lo agarra es porque nos carga, es porque sabe que nosotros somos seres temerosos, porque sabe que nosotros tenemos que estar siempre sostenidos por el Señor. Y cuando a ti te sostienen es porque no te dejan caer, es porque no te dejan tropezar, o simplemente porque tú tropezaste y te levantó. Y en este caso, Simón Pedro dudó y empezó a hundirse y le grita al Señor, sálvame, y es el grito de angustia. Yo creo que todos nosotros hemos realizado ese grito de angustia. Estábamos nosotros en estos días escuchando el testimonio de Zaira en Estados Unidos, y ella muy hermosamente nos comentaba y nos decía que ella, el Señor, siempre la ha sostenido, y que ella tenía acá en Colombia una deuda de 160 millones. Levante la mano, ¿quién de ustedes tiene una deuda de 160 millones aproximadamente? Ninguno que está acá, ¿no? Alguno de las personas que nos están viendo seguramente sí. Y tenía una deuda de 160 millones de pesos, y su matrimonio estaba en crisis, y le grita al Señor esto mismo, Señor, sálvame que estoy a punto de perder mi matrimonio, tengo por malas decisiones, deudas, malas decisiones también, ¿no? No todo es el mal, también hay malas decisiones que nosotros tomamos en la vida o malos negocios que hacemos, y se endeudó en 160 millones. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor se la llevó, y hoy en día está en Estados Unidos, y allá en Estados Unidos, ¿qué día llamó? Porque ella y el esposo tenían COVID positivo, y llamaron, y nosotros, gracias a Dios, hicimos la oración con un instrumento, con David hicimos la oración, y en esa noche el Señor la sanó a ella y a él. Y los hijos fueron preservados, los dos niños tendrán 8 o 5 años aproximadamente, y ellos fueron preservados. Ellos salieron negativos en el COVID. ¿Quién lo hace? El Señor que rescata, el Señor que sana. Hoy en día ella está dando su testimonio, y claro es que sí, le agradecemos porque es el Señor el que sana. Y el Señor utiliza a cualquiera de nosotros como instrumentos, porque somos sus instrumentos, donde el Señor dice, Señor, sálvame que me hundo, sálvame. Esta mañana, muy de madrugada, me llamó una señora y me dice, padre, mi esposo tiene COVID, se lo acabaron de llevar a la clínica. Pues obviamente estaba muy adolorida y me dijo, ora por él. Yo le dije, claro, en la Eucaristía lo dejamos a este Señor para que el Señor también haga su obra. Nosotros hoy en día le decimos al Señor, Señor, salva a todas las personas enfermas, salva a todas las personas con el COVID, y el Señor lo puede hacer si nosotros tenemos fe, o la fe de Pedro. Pidamos al Señor, Señor, dame la fe en el momento de la crisis, en el momento de la enfermedad, en el momento de la angustia, dame esa fe de Pedro, y el Señor nos va a agarrar, nos va a sostener, y no nos va a dejar morir sin su gracia. En últimas, todos tendremos que morir, pero en el día del Señor. Ojalá que nosotros, cuando nos encontremos con el Señor, realmente seamos felicitados por la fe que tenemos, que lleguemos al cielo y digan, bueno, muy bien, esa fe que usted tuvo realmente lo sacó de problemas, de angustias, de sobresaltos, del COVID, de la enfermedad, de tantas cosas que nos puede rescatar el Señor hoy en día. Amén. Un momento de silencio para meditar y contemplar esta palabra del Señor en nuestra vida.